Nos complace dar la bienvenida a dos destacados profesionales y dos integrantes de la Policía Nacional del Perú. El primero es un distinguido periodista y escritor que pertenece a nuestra casa de estudios, el señor Carlos Paredes, profesor de la FACO y periodista con larga trayectoria. El segundo es el conocido cineasta Eduardo Mendoza, director de importantes producciones cinematográficas. Y los agentes de la policía son el comandante Julio Becerra y la suboficial Cecilia Garzón. Estos dos policías fueron fundamentales en la captura de Abimael Guzmán. Ellos aparecen en la película y hoy nos van a contar su historia de cómo se hicieron pasar como enamorados para hacerle seguimiento a Abimael y a Marixa Garrido Leca. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Carlos Paredes es el autor del libro La Hora Final, que narra la captura de Abimael Guzmán y revela datos y detalles que nunca antes fueron publicados. Carlos Paredes es periodista desde 1990 y a lo largo de su carrera ha publicado trabajos de investigación periodística en televisión y prensa escrita. Fue reportero en los programas Panorama, Contrapunto y Sin Censura, jefe del servicio de noticias de Latina y director del noticiario 90 Central, profesor de periodismo en universidades de México y Perú. Sus crónicas y reportajes han sido publicadas por las revistas Gato Pardo, Colombia y México, Soho, de Colombia, The Clinic, Chile, MX, México y Etiqueta Negra, Perú. También fue colaborador y columnista de los diarios El Universal y Reforma de la Ciudad de México. Es ganador del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano y finalista del Premio Six Barral Planeta de Crónica. Autor del libro La Caída del Héroe, 2006, La Hora Final, 2017 y coautor de Pequeños Dictadores, del 2007. Eduardo Mendoza es, como dijimos al inicio, el director de la película La Hora Final, que aún está en cartelera y que cuenta en forma dramática la historia de los policías que investigaron y llegaron a capturar al líder terrorista. Vamos a conocer un poco sobre su trayectoria. Eduardo, director y guionista peruano, conocido por estar al mando de películas como TQ 1992, Mañana te cuento 2, Bolero de noche, Snack Dog y El Evangelio de la Carne, su película más galardonada, con la cual ha ganado diversos premios en el Festival de Cine de Lima. Eduardo también dirigió el popular serie de televisión Esta Sociedad entre los años 2006 y 2008. Durante el 2017 se estrenó en su nueva película La Hora Final. Comenzaremos la primera exposición escuchando a Carlos Paredes, a quien pido un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Gracias, yo estoy en casa. Hace un par de semestres me invitó Alejandro a dar clases aquí, estoy muy contento. Además, no es un secreto, dos exalumnas, o creo que todavía son alumnas de la UTP, han sido mis asistentes de investigación en el último libro, así que están en el agradecimiento respectivo. Yo quiero continuar con el hilo del tiempo que nos ha dejado Humberto Jara. Él nos ha explicado con abundancia y con solvencia lo que fue la génesis de Sendero Luminoso, cómo es que este señor, que Humberto lo ha calificado como un paciente psiquiátrico, yo coincido con él, logró construir este ejército de personas fanatizadas que le declararon la guerra al país entero y que después de por lo menos 12 años de terror, de sangre, nos dejaron por lo menos 70.000 muertos, otros miles de heridos, viudas, huérfanos y daños o pérdidas materiales realmente incalculables.
Humberto nos habló del inicio de lo que ellos llamaron la lucha armada, yo diría el inicio del terror en el país, aquel sábado 17 de mayo de 1980. Para eso se prepararon 20 años. Se inició en Chuschi, en un pueblito muy olvidado, alejado de los Andes de Ayacucho, y de ahí rápidamente se diseminó por toda la sierra sur del país. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán ya había hecho un trabajo de adoctrinamiento desde la Facultad de Educación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y precisamente muchos egresados de esa facultad eran profesores en comunidades campesinas, en ciudades de los Andes sureños del país, y fueron el hilo conductor de esta doctrina del terror y de la muerte de Sendero Luminoso. En los primeros 10 años, y hay que decirlo en autocrítica, la sociedad peruana, sobre todo su clase dirigente, no entendió el fenómeno. Si uno revisa los archivos periodísticos de los primeros años, del 80, del 81, incluso hasta el 85, cuando terminó el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, es increíble lo que decían los políticos de aquella época sobre el fenómeno de Sendero Luminoso, sobre el fenómeno del terrorismo. Y voy a darle solo dos ejemplos de los dos extremos ideológicos. Hubo un diputado del PPC, Celso Sotomarino, que en su momento declaró que Sendero Luminoso era una suerte de complot del comunismo internacional que había traído sus agentes extranjeros desde un portaaviones ruso anclado en el Caribe cubano y que venían de ahí hasta la Sierra de Perú. En las antípodas ideológicas de este diputado de derecha, Javier Díez-Canseco Cisneros, que fue un parlamentario muy combativo, que después entendió el fenómeno y se opuso desde la izquierda legal a Sendero Luminoso, pero en sus primeros años declaró a la prensa que Sendero Luminoso era una típica maniobra de la CIA estadounidense para complotar precisamente contra la izquierda legal que estaba avanzando en el cono sur del continente y especialmente en el Perú. En ese momento un líder de izquierda, Alfonso Barrantes Lingán, logró ser elegido como alcalde de la ciudad más importante del país, alcalde de Lima. Así que todos los peruanos estuvimos confundidos de lo que fue Sendero Luminoso en los primeros años y, por supuesto, las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad también lo estuvieron. Cuando empiezan los apagones, empiezan los asesinatos selectivos que erróneamente la prensa calificaba de, en un principio, de ejecuciones extrajudiciales, pero luego lo llamaban ajusticiamiento, ¿no? Como si Sendero estaría haciendo justicia a su manera. Y cuando crece la violencia, el Estado manda a los hinchis, que era una suerte de grupo de élite de la policía, de la Guardia Civil, preparados para otro tipo de combate, quizá preparados para una guerrilla convencional como la tuvo embrionariamente el Perú en el año 65 con José de la Puente Uceda en el Cusco y otra más, donde murió precisamente el poeta Javier Heró. Los hinchas estaban preparados para ese tipo de combate contra un ejército vestido de verde olivo, que daba la cara, que a veces cumplía las leyes de la guerra. Pero Sendero era otra cosa. Sendero Luminoso no daba la cara, no se vestía de verde olivo, ni siquiera, como las guerrillas centroamericanas o colombianas, se proveía de armas en el mercado negro, ayudado por alguna potencia izquierdista, hegemónica en el mundo, sino que tenía que matar a un policía en la esquina de una ciudad para quitarle un revólver, ¿no? Para Sendero, un revólver valía la vida de un ser humano, ¿no? Y entonces acuñaron unas frases que comentaba con Ardilla mientras escuchábamos a Humberto: salvo el poder todo es ilusión, decían, ¿no? Decían también,
el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. O decían también, nosotros los senderistas tenemos la vida en la punta de los dedos, porque sí estaban fanatizados al igual que Abimael Guzmán. Escribían cartas de sujeción, ofrendando su vida al que llamaban presidente Gonzalo o a la revolución, una revolución que la hacían, dicho sea de paso, en nombre de los campesinos más pobres, quechohablantes, ancestralmente marginados en el país, y que ellos querían que todo eso que le llamaban el caduco Estado burgués peruano muriese, y sobre esas cenizas querían crear algo nuevo. Pero ese algo nuevo, que llamaban la República Popular Democrática del país, que obviamente democrática no iba a tener absolutamente nada, porque ellos mismos no eran democráticos para nada. Sendero Luminoso llegó a ser un grupo terrorista, muy fanatizado, clandestino, compartimentado, no se conocían entre ellos. Cada vez que tenían que poner un coche bomba, una media hora antes o una hora antes se encontraban en un punto y había un logístico, un militar, uno que cubría la fuga, pero entre ellos no se conocían. Si alguna vez caía capturado uno de ellos, por más que los torturasen en la policía, no iban a delatarse porque no se conocían simplemente. Y por eso es que en los primeros 10 años la política antisubversiva en el país fracasó estrepitosamente. No solo porque a la barbarie senderista, al terrorismo senderista, en algunos casos puntuales, se opuso también el terrorismo de Estado, ciego, sin un norte, sin una estrategia. Se produjo algunas matanzas, sobre todo en comunidades campesinas, en los primeros años de Ayacucho, que exacerbaron el fenómeno, ¿no? Que lo multiplicaron. Estoy contando todos esos antecedentes porque mi libro básicamente es la historia del Grupo Especial de Inteligencia que se funda en marzo de 1990 en las postrimerías del primer gobierno de Alan García, y es un grupo de policías que estuvo participando en la antisubversión desde el principio, liderados por Benedicto Jiménez Vaca, que entiende y se da cuenta del fenómeno. Se da cuenta que todas las políticas antisubversivas estaban fracasando y que ellos tenían que cambiar de estrategia, cambiar de mirada. Tenían que entender primero al enemigo, conocerlo. No se conocía quién era Sendero Luminoso, ni siquiera se sabía quiénes eran sus principales cuadros, cuál era su comité permanente. Solo se sabía que había un tal Abimael Guzmán, que era un profesor universitario de Huamanga, que era el líder de la organización, que le decían el presidente Gonzalo, y que era un mito, no se sabía si estaba vivo, muerto, si estaba en Lima, en la sierra o en el extranjero, ¿no? Era omnipotente y omnipresente, pero nadie lo escuchaba, nadie lo veía, nadie lo tocaba. Pero todos los peruanos que vivíamos en esa época en el país lo sentíamos a manera de coches bomba, de paros armados, de asesinatos selectivos, de apagones, en general de violencia, de dolor y de muerte. Y el fenómeno iba creciendo exponencialmente. Primero fue Ayacucho, después toda la Sierra Sur, después medio Perú, y el año 90, cuando se crea el GEIN, 24 de los 25 departamentos estaban infectados por el terror de Sendero Luminoso. El GEIN empieza en un cuarto del tercer piso de un edificio que está enfrente de la prefectura de Lima, que se llama Edicopip, un edificio de la policía a mitad de construir. No tenían teléfono, no tenían un solo vehículo, no tenían presupuesto para trabajar, pero sí tenían mística, tenían estrategia, tenían pasión por su trabajo y tenían un objetivo y quizás hasta una obsesión: capturar al cachetón, como le llamaban ellos, a Abimael Guzmán Reynoso. Y sabían clarísimamente, porque lo habían entendido, que era un grupo maoísta, fanatizado, vertical y compartimentado,
que si capturaban a Abimael Guzmán, todo se caía como un castillo de naipes, como sucedió después de aquel sábado 12 de septiembre del año 92. Ellos dijeron, ya no capturemos a los milicianos que ponen coches bomba o que por ahí matan a alguien y después lo investigamos y normalmente no le encontramos nada. Cambiemos la estrategia, vayamos por el camino inverso, investiguemos, probemos y al final vamos a detenerlos. Así que empiezan, curiosamente, con una carta que Benedicto Jiménez se guarda 5 años. Era la carta dramática de una madre de familia, una profesora, cuya hija había sido captada para Sendero Luminoso. Ella se había dado cuenta de eso, quiso persuadirla a que deje el terrorismo, pero ella no quería, estaba tan fanatizada como el promedio de senderistas. Y su madre se dio el trabajo de investigar quién la había captado, dónde se reunían, porque además quedaba por su barrio en La Victoria. Y un buen día, cuando está convencida de que su hija no va a cambiar, toma la decisión dramática de dejar el país, llevándola a ella de manera compulsiva al extranjero donde vivía un familiar. Y antes de tomarse el avión en el aeropuerto, deja una carta con toda la información que había recolectado ella sola y se la manda a la policía. Llega a manos de la DINCOTE, un grupo Delta donde trabajaba Benedicto Jiménez, y él conocía quién era la famosa mujer que había captado a su hija, la camarada Isa, que antes había sido detenida y el Poder Judicial le había dado libertad en 3 meses porque no habían podido probarle su militancia con Sendero. Y Benedicto Jiménez dice, hoy no hay las condiciones para investigar. Se guarda la carta 5 años y el primer operativo del GEIN es Isa. Empieza el 5 de marzo del año 90 y en junio del año 90 dan un golpe extraordinario, yo diría estratégico para Sendero, y ahí se inicia la caída de la cúpula de Sendero Luminoso. Encuentran, entre otras cosas, información valiosa, encuentran los primeros escritos del primer congreso de Abimael Guzmán, encuentran cassettes con la voz de Abimael Guzmán y empiezan a darse cuenta que Abimael Guzmán sí existía y que probablemente estaba muy cerca en la ciudad de Lima. Pero encuentran un documento muy valioso que ellos lo dieron en llamar, era una hoja manuscrita y los policías le dijeron que era el directorio de los cabecillas. Por primera vez había un alias, una dirección, cuál era su cargo dentro de la estructura de Sendero Luminoso y en algunos casos hasta teléfono de contacto. Era el documento más valioso que permitía a la cúpula de Sendero comunicarse con todos los aparatos centrales y sus responsables, porque ya dije, Sendero era un grupo absolutamente clandestino y compartimentado. Ese fue el hilo de la madeja que después de 10 operaciones consecutivas, una detrás de otra, un éxito detrás del otro, lograron el 12 de septiembre del año 92 capturar a Abimael Guzmán. No voy a decir sin disparar un solo tiro porque se dispararon 2, ¿no? Uno que Gaviota disparó al aire para persuadir a Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca, que estaban muy exacerbados y querían abalanzarse sobre ellos. Y un segundo disparo que fue de un oficial de la policía que estuvo nervioso dentro de la casa y sacó su arma y se disparó al pie. Terminó en la clínica, fue el único que terminó en la clínica esa tarde. Pero fue una operación de inteligencia impecable, a diferencia de otros maoístas o marxistas del mundo, como por ejemplo Salvador Allende, el primer comunista que llegó a Palacio de la Moneda en Chile por el voto popular, que cuando hubo un golpe de Estado de los militares a la cabeza de Pinochet, se suicidó con su fusil Kalashnikov que le había regalado Fidel Castro antes de entregarse al enemigo. O Pol Pot en Camboya, ¿no? Abimael Guzmán, a diferencia de estos hombres, se entregó como una palomita, muy nervioso, y acá está un testigo de excepción, ¿no? Ardilla fue el primer policía que entró a esa casa y lo apuntó con su revólver Smith Wesson, cañón largo, que le decían Bolognesi, y lo vio muy nervioso, ¿no?
casi implorándolo que no lo mate. Y quiero terminar esta reflexión para luego conversar con los protagonistas, solo diciéndoles, chicos, que Sendero Luminoso y especialmente Abimael Guzmán hizo exactamente en su vida, exactamente lo contrario de lo que pregonaba en su dogmática y en su ideología de la muerte. Él hizo una revolución supuestamente en nombre de los pobres, más pobres de este país, y los que fueron víctimas mayores de este proceso de violencia fueron precisamente ellos, los campesinos quechohablantes, que estuvieron en algún momento entre dos frentes, masacrados, asesinados, absolutamente sin poder vivir en su tierra, sin poder vivir de lo que le dejaban. El señor decía que era un comunista y que quería la utópica idea del socialismo y vivía en los mejores barrios de la ciudad de Lima. Todos los meses el cajero de Sendero, Luis Alberto Arana Franco, que administraba 2 academias preuniversitarias, ADUNI y César Vallejo, le entregaba $20.000 mensuales a la cúpula de Sendero para que el señor coma pescado blanco, tome vino importado, fumen cigarrillos Winston solamente y vivir de lo mejor. En Chacarilla del Estanque, en Monterrico, en Miraflores y en Los Sauces, donde finalmente lo capturan en septiembre del 92. El señor, megalómano como él solo, se consideraba, como ya han dicho acá, la cuarta espada del comunismo internacional. Además que pensaba que esa interpretación un poco rara que él había hecho del maoísmo para la realidad peruana, equivocándose estrepitosamente, dicho sea de paso, en su diagnóstico, él pensaba que estábamos en un país pre-reforma agraria, cuando Velasco ya había hecho la reforma agraria. Para él no había caído el muro de Berlín en el año 89, menos la disolución de la Unión Soviética en el año 91, no existía para él. Él seguía pensando que iba a ser el presidente Gonzalo de esta utópica República Democrática Popular del Perú, ¿no? Que felizmente los policías del GEIN evitaron eso. Quiero terminar diciéndoles, chicos, que voy a repetir algo que puede sonar a cliché, pero que es verdad. Si nosotros como sociedad no entendemos nuestra historia reciente, vamos a estar condenados a repetirla. Y creo que la tarea pendiente con Sendero Luminoso es ganarle en el terreno de las ideas, en el terreno ideológico, confrontarlos a estos chicos del Movadef que siguen confundidos, decirle, oye, ¿qué es China en el siglo XXI? ¿Sigue siendo la China de la Revolución Cultural de Mao o se ha convertido en el país capitalista por excelencia? O decirles, ¿estamos en el siglo XXI hablando de una revolución del proletariado, de la lucha de clases? ¿O estamos hablando del mundo de la tecnología, de la innovación, de la ciencia, del emprendimiento? Creo que esa es nuestra tarea pendiente como sociedad. Muchas gracias. Carlos Paredes nos ha hecho una aproximación rápida a lo que es el tema de su libro, La Hora Final, que luego ha sido la base para la película La Hora Final, que también nos expondrá el cineasta Eduardo Mendoza. Pero tanto en el libro como en la película hay 2 personajes destacados y que son personajes que en la película son de ficción, por supuesto, pero que en la vida real son 2 arriesgados policías que hicieron un trabajo cuidadoso, minucioso, entregando todo su tiempo y son principales protagonistas en la captura de Abimael Guzmán. Realmente, como dijo Humberto Jara y como también lo ha dicho Carlos Paredes, ¿qué hubiera sido del Perú si esos movimientos hubieran triunfado? ¿Qué hubiera sido? ¿En qué nos hubiéramos convertido? La violencia de Sendero Luminoso le costó al Perú más vidas que
que la guerra con Chile. Eso quiere decir, ellos mataron más gente que la guerra con Chile. Y hubieran seguido matando y asesinando, de no ser por el abnegado esfuerzo y la dedicación de los policías de investigaciones del Perú, que decidieron y se pusieron como meta capturar a Guzmán, como ha dicho Carlos. No perseguir a los pequeños que hacían terrorismo, ponían bombas o coches atentados, sino capturar al líder. Y era posible hacerlo. Están con nosotros el comandante en actividad de la Policía Nacional, Julio Becerra. El nombre que se le daba en el GEIN era Ardilla. Y se encuentra también la suboficial Cecilia Garzón, que llevaba el nombre de Gaviota. Lo interesante es, ellos estuvieron en el instante preciso en que cayó Guzmán. Nadie lo vio más de cerca que ellos, porque en primer lugar, Ardilla fue el primero que lo encañonó y Gaviota hizo uno de los primeros disparos. Que nos cuenten esa anécdota, ese momento, ese instante tan valioso para la historia del Perú, porque nos salvó, cambió la historia del Perú. Comandante, démosle un aplauso primero, claro que sí. Comandante, ese momento, ese instante en que rompen la puerta, ingresan en la vivienda y saben que definitivamente podían encontrar ahí a Guzmán, todo el mundo pensaba que tal vez Guzmán estaba rodeado por una guardia roja, poderosa, de hombres dispuestos a dar su vida y morir por él. Pero no fue así. Bueno, gracias a Dios no fue así, sino de lo contrario no estuviéramos acá contando lo que ha ocurrido hace 25 años, cuando Gaviota y quien habla éramos muy jóvenes, ¿no? Efectivamente, cuando se ingresó al domicilio, ellos tenían la cubierta perfecta. Y esa cubierta perfecta era a través de esta pareja joven de Maritza Garrido Leca e Inchaustegui, que eran los que lo protegían, que ante los vecinos aparentaban ser una pareja de haberse casado no hace mucho, que tenían es más un bebé. Y como anécdota le cuento de que en alguna ocasión Maritza le tocó la puerta a la vecina donde estaban haciendo unas reparaciones en la casa, y le dice, ¿sabes qué, vecina? Mi bebé no puede dormir, pero el bebé obviamente era Abimael Guzmán. Entonces le interrumpía la lectura, que obviamente Guzmán leía mucho. Parte de eso, el GEIN no solamente es trabajo de quienes están acá, somos 82 agentes, somos 82 policías los que hemos hecho ese trabajo. Lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho porque somos policías, porque hemos querido ser policías, y si volviera yo a nacer, volvería a ser policía. ¿Cómo reaccionó Guzmán cuando empezaron a entrar los pueblos? ¿Cómo reacciona Guzmán cuando los ve a ustedes que ya entraron y se siente cercado? Bueno, al ingresar, al momento de la intervención en la puerta se queda Gaviota con 4 personas, la bailarina Maritza, su pareja Inchaustegui y otras 2 personas más que eran visitas, de quienes obviamente después con las investigaciones se determinó que no eran terroristas. Al momento de ingresar al domicilio, en el segundo piso, luego de haber roto una puerta por ahí, entro a un ambiente donde estaba Abimael Guzmán sentado en un escritorio, y al verme se sorprendió mucho, se asustó. Yo le puse el arma muy cerca al rostro, le dije que si te mueves te mato. Entonces él se asustó, me dijo, está bien, muchacho, tranquilo. Y en ese instante las 3 mujeres que además estaban ahí en el interior empezaron a jalarme los cabellos para tratar de romper la intervención propia, y es así, a su vez, que fue en instantes nada más, logró ingresar al resto de mi grupo, ¿no? Y se dio la operación en sí, ¿no? No hizo ninguna reacción violenta, no trató de fugar, supo que había perdido. Claro, como todo ser humano, tiene miedo, más aún frente a alguien que se te está acercando con un arma, ¿no? O sea, yo puedo ser la peor persona del mundo, pero si alguien me va a poner un arma, por lo seguro que me voy a asustar. Gaviota, ¿por qué tuvo que hacer el disparo? Solo hubieron 2 disparos, es lo que cuenta Carlos, ¿no? Uno que se equivoca y se dispara al pie, y el otro suyo. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el disparo que yo hice fue en el momento que veo que Inchaustegui se estaba forcejeando con Ardilla, que estaba en la puerta, porque nuestra misión era que se quedaran en el umbral de la puerta para que no cerrara y para poder intervenir. Pero Inchaustegui estaba en el umbral de la puerta,
y Marixa y los visitantes se están despidiendo, ya un pasito más de la puerta. Y al momento de ver lo que estaban forcejeando Inchauste con él, lo mismo quería hacer pues Marixa conmigo. Entonces los otros visitantes estaban pasmados porque no sabían lo que pasaba. Entonces yo al ver eso y al ver al otro lado, tuve que disparar al aire para amedrentarlos a ellos, y era la única manera para que pudieran estar tranquilos y asustados, y es lo que resultó, porque se asustó tanta Marixa como Inchaustegui que aprovechamos el momento, los tiramos al suelo y Ardía me dice, voy a subir, quédate con los 4. Yo me quedé con los 4 mientras que venía la gente de apoyo. Él subió y ahí es donde pues se encontró al delincuente terrorista, pues, ¿no? ¿Qué sensación tuvo al verlo? Porque tanto tiempo lo habían buscado, incluso algún tiempo se pensó que era una leyenda, un mito, que ya había muerto, y de repente tener frente así al hombre más buscado del Perú, a un asesino, a un tipo que nos había dejado sin luz, que había puesto coches bombas y que durante 12 años había puesto al país en jaque. ¿Qué sintió? Me sentí alegre, nos sentimos alegres, pero porque primero yo estaba abajo cuidando a los 4, mientras que toda la gente había subido a verlo, porque decía, Cachetón cayó, y yo estaba abajo y yo escuché que había caído el Cachetón, pero el simple de saber, después cuando ya me relevaron, subí y lo vi pues sentado ahí, siempre con toda la prepotencia de este delincuente. Me sentí orgullosa, le agradecí a Dios primero, porque no sabíamos lo que nos exponíamos, no sabía qué nos esperaba, qué le podía haber pasado a Ardía mientras que yo estaba abajo. Entonces me sentí orgullosa, agradecí a Dios y valió la pena nuestra juventud, dar nuestra juventud para que los jóvenes estén ahora acá, que nos sentimos orgullosos porque hemos sido 82 policías con las ganas, con la mística, con el amor a la policía, con amor a la camiseta de nuestro país y por el amor a los grandes jefes que hemos tenido, porque gracias a ellos, si no hubiese sido por el coronel Benedito Jiménez y el general Miyashiro, no hubiésemos llegado a lo que hemos llegado. Porque gracias a la mística, al esfuerzo, al empuje, porque nosotros ya no queríamos tirar las toallas realmente, pero era la persistencia, porque le debíamos a nuestra familia, yo perdí a mi familia porque no me dediqué a mi familia. Nosotros nos dedicamos porque teníamos una promesa con el país, con los jóvenes que ahora que están acá. Y eso, y nos sentimos orgullosos y siempre vamos a sentirnos orgullosos de ser peruanos y gracias también a ustedes por este reconocimiento también. Yo me imagino ese momento de la intervención, del temor, de la situación de suspenso de llegar y encontrar a Guzmán, Gaviota con la pistola en la mano, Ardilla en otro piso, pero Gaviota preocupada no solamente porque su compañero de la policía está en otro piso, sino porque el hombre que amaba estaba en otro piso. Así es, ese es. Pues, ¿Ya estaban casados? No, todavía. Estaban de novio. De la ficción, pues, nos odiábamos, ¿sabes? No crean, no nos podíamos ni ver. Era una cosa increíble. Ambas partes no nos podíamos ver, solamente por una radio, porque era una radio que nosotros manejábamos, que nos teníamos que turnar para cargar la batería. Y porque llegábamos de madrugada y cada uno quería irse temprano, pues, y entonces coincidentemente, no era al propósito, yo le agarraba su batería de él, que ya estaba cargada y él se tenía que quedar. Entonces preguntaba quién era y le he dicho que Gaviota había agarrado la batería, entonces renegábamos, peleábamos, pero... Los alumnos deben saber que el trabajo que les encargó a ustedes el GEIN fue hacerse pasar por enamorados. Son 2 policías que tenían que hacerse pasar como enamorados para caminar por la calle y hacer la vigilancia. Pero mientras se hacían pasar de enamorados, se enamoraron. Así es, de la ficción, sí, pues nos comenzó a gustar por las cubiertas que hacíamos, porque teníamos que hacer cubiertas. Había que ser afectuoso para... No tanto, pero de ahí, poquito a poquito, como sabrán los jóvenes, pues que hemos llegado, poquito a poquito se llega lejos. Y ahí, pues... Ardilla es un hombre apuesto también, no se puede resistir.
Claro, no me resistió. Y ahí está. Nosotros somos las mujeres persuasivas, pues estamos ahí cuando queremos algo lo conseguimos. Y ahí está, pues. ¿Los policías son más difíciles de enamorarse o normal nomás? No, normal. Ahí está. ¿Por qué ardilla? ¿Por qué gaviota? Bueno, en realidad, después de cada operación, o para cada operación, Benedicto nos asignaba unas claves y generalmente obedecía a un programa, a un tema, digamos. En ocasiones hemos sido elementos químicos, por ejemplo, fui argón, cuando éramos frutas fui papaya, cuando fui futbolista fui chumpitaz, cuando fui marcas de vehículo fui Datsun, y una operación antes de la captura de Abimael me asignaron ardilla, y como ya el enamoramiento nuestro trascendió, quedamos con ardilla y gaviota hasta hoy en día, ¿no? 25 años después. Sí, hasta ahora les digo. ¿Por qué gaviota? Porque, como lo dice mi esposo, pues en cada operación cambiamos de apelativo. Yo fui rubí, potasio, después manzana, y así sucesivamente irán cambiando pues los apelativos, ¿no? Y a la final es como dicen ya en la Operación Victoria, ya nos habíamos cambiado el apelativo por gaviota y ardilla, ¿no? Han pasado 25 años de eso y claro, para ustedes es un recuerdo, pero para el Perú es algo verdaderamente extraordinario. Si ese delincuente terrorista no era capturado, Dios sabe lo que hubiera pasado, porque habíamos llegado a un momento en que el terror que infundía Sendero Luminoso paralizaba Lima con solo un rumor. No necesitaban más que un rumor, decía mañana hay paro armado, Lima paraba. No tenían que salir a las calles, no tenían que matar a nadie. Un rumor y Lima paraba. Paraba la carretera central, no entraban productos a los mercados, paraba la Panamericana Sur. El Perú se moría de miedo y hubo muchos que pensaron que ellos podían ganar. Sí, claro, para el año 92, Sendero consideraba que había llegado a lo que ellos le denominaban el equilibrio estratégico. ¿Qué significaba el equilibrio estratégico? Que el ejército guerrillero que ellos tenían consideraban que estaban en igualdad de condiciones que el ejército legal que tenía el Estado peruano. Entonces, por lo tanto, ellos estaban en condiciones de ganar. Muchísima gente se fue del país. Yo me acuerdo que una empresa de galletas sacó un sticker para pegar en el carro que decía, para dar valor, este es mi país y de aquí no me voy. Pero mucha gente se iba. Sí, mucha gente se iba, ¿no? Y nosotros hicimos algo que simplemente era nuestro trabajo. Yo creo que más allá no podemos decir mayores cosas, ni autodenominarnos héroes, cosa que sí nos ha reconocido y todas esas cosas, pero era nuestro trabajo y salió porque nosotros queríamos hacer las cosas, tan simple como eso. En la película de Eduardo Mendoza, La Hora Final, a ustedes los representan dos actores. ¿Qué siente Gaviota cuando vio los actores? ¿Han captado la personalidad de ustedes, el rol que tenían? ¿Cómo han sentido cuando han visto la película? Feliz porque nos sentíamos identificados pues, ahí. Y la verdad que sí, es una película que llega bastante, es impactante, la verdad que... Y ahí está. En la película se ve un momento en que ustedes están vigilando, están atentos, están mirando y se produce un apagón. Se apagan todas las luces y ustedes no saben qué hacer y se dan un beso. ¿Fue verdad? Cubierta. Sí. Cuando había apagón, también cuando había luz, así que... Muy bien. Tremendo. En realidad, ahora podemos tener esta tranquilidad, la luz, el tráfico, la vida, el comercio, gracias a que ese movimiento tan criminal fue derribado. Nosotros les agradecemos, siempre vamos a guardar un profundo agradecimiento y las generaciones nuevas estoy seguro que también lo reconocen así. ¿Qué mensaje le dan a estos jóvenes que no vivieron esa época? Bueno, hace rato cuando preguntó qué sentimos el momento y el día en que se capturó a Gonzalo, nosotros hemos tenido sentimientos encontrados, porque para lograr ese objetivo trabajamos mucho, muchísimo. Trabajamos desde las 4 de la mañana hasta pasada la medianoche, de lunes a domingo. Y ese día, increíblemente, nos habíamos acostumbrado tanto a trabajar así, de esa forma,
que ese día, por lo menos en lo personal, tuve un sentimiento encontrado. Dije, bueno, logramos el objetivo final y ahora se acabó nuestro trabajo. No sé, pero gracias a Dios, en todo caso, felizmente, no solo acabó el trabajo, sino acabó la insanía terrorista ese día. Y es cierto lo que dijo el señor Jara, ¿no? Creo que un error de todos, del Estado peruano, de todos en general, inclusive de nosotros los policías, es que no supimos llegar a ustedes los jóvenes, hacerles conocer lo que hemos vivido en esas épocas. Yo sé que muchos, la mayoría de ustedes, por no decir quizá todos, pues ni siquiera habían nacido aquella época y lo que les estamos diciendo parecen cuentos, pero una cosa es vivirla y nosotros hemos vivido eso, hemos vivido esa insanía. No se podía estar en un cine así como estamos ahora, porque de repente ponían una bomba y se morían la mitad. Y eso era el quehacer de todos los días. Los peruanos nos habíamos acostumbrado tanto de que si mataban a alguien acá en la esquina era normal, como que hoy en día está ocurriendo, te roban el celular y ya pues normal, ¿no? A eso hemos llegado, a ese extremo. Gaviota, su mensaje para los jóvenes. Bueno, lo que yo les digo a los jóvenes, que no se dejen engañar, porque hemos vivido en una época de mucha violencia, todos los días en muertes, atentados, y que no sea en vano lo que nosotros, el GEIN hizo, porque también, como dije antes, hemos pasado nuestra juventud para que ustedes estén acá, para que ustedes puedan caminar tranquilos, para que ustedes puedan ir a un cine o compartir con la familia. También nosotros somos humanos, también teníamos derechos. Entonces está en ustedes que esto no se vuelva a repetir, que no queremos otra vez el terrorismo. No se dejen engañar, son estudiantes, van a salir profesionales, no se dejen engañar por ideas equivocadas. Está en ustedes el futuro de nuestro país ahora. Nosotros cumplimos como policía, sí, es nuestro deber, sí. Y que si nos tocará otra vez lo haríamos 1000 veces, si tendríamos que dar la vida lo haríamos, pero con orgullo. Gracias. Agradecemos a Carlos Paredes, al comandante Julio Becerra y la suboficial Cecilia Garzón por su excelente presentación y participación. Ahora vamos a escuchar al cineasta Eduardo Mendoza, pero antes quisiéramos que los estudiantes vean el tráiler de la película La Hora Final. Adelante, por favor. ¿Estás durmiendo? Ayer se han volado 5 torres, media ciudad a oscuras. Y arriba me están presionando para que presente terrucos. ¿Escuchaste, Zambrano? Estamos perdiendo tiempo. Yo creo que el cachetón está mal. O de repente se fue del país y dirige todo desde afuera. Y así estuviera aquí, no tenemos la más mínima idea de cómo se ve. Solo tenemos esa foto de hace 10 años. Guzmán podría entrar por esa puerta a esta oficina con una taza de café en la mano, pedirnos un poco de azúcar y nosotros ni puta idea. ¿Te imaginas que alguien quiera hacer la revolución no solo en su país? Que eso no le alcance. Que quiera hacer la revolución en el mundo. Alguien que se cree capaz de eso. ¿Qué piensa? El país se está yendo a la mierda y quieres que tu hijo se quede para que tú lo puedas ver los 2 días de la semana que lo llevas al colegio. Estoy metido en algo complicado. ¿Cuándo no ha sido así? Es algo importante. ¿Crees que si lo agarramos esto va a parar? Abimael es como un dios para ellos. Claro que va a ser un golpe duro para Sendero. Tenemos más de 300 cassettes de video, cientos de nombres, direcciones, apodos, claves, pero no sabemos nada. No tenemos la más puta idea de quiénes son, ni contra quiénes estamos peleando. Son fantasmas. Señores, con ustedes Abimael Guzmán. Miren la fecha. Abimael está vivo. Estaba vivo este concha. Estoy aquí jugándome la cabeza, mientras en esta ciudad recién se enteran que la guerra empezó hace mucho
Por eso nos están ganando la guerra. Quizás el compromiso no sea el mismo. Habla como terruca. Llevamos años en esto, muchachos. Llegó la hora. Eduardo, el auditorio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir la mesa con Alejandro, de quien mi generación ha crecido viendo tus trabajos, tus reportajes. Bueno, y con Ardí, con Gaviota, dos verdaderos héroes que el país un poco ha tenido olvidados, no solo a ellos, sino a los integrantes del GEIN durante tanto tiempo, y me parece absolutamente necesario que hoy nos acordemos del trabajo que han hecho, ¿no? Además de estar con Humberto y con Carlos, ¿no? Dos expertos en el tema. Para arrancar y un poco hablarles desde mi lado, desde el lado del cine. Primero un pequeño apunte, ¿no? Lo más usual es que a partir de un libro se haga una película. En este caso sucedió al revés. El guión de La Hora Final fue un guión que trabajé en los últimos 3 años, que ganó un concurso en el Ministerio de Cultura, y con ese guión se hizo la película. A partir de la película vino la iniciativa de Planeta de llamar a Carlos, que conoce el tema, y a raíz de la película es que se desarrolla el libro con la idea de tener 2 productos culturales que ayudaran a tocar el tema y generar una reflexión respecto a esto, ¿no? Ya entrando al tema de la película, ¿por qué hacer una película sobre este tema tan complejo y tan extenso como fue el terrorismo y la violencia política en más de una década? Y además, ¿por qué tomar el hecho de la captura, ¿no? Un tema, como hemos hablado, se ha mencionado mucho. Yo tenía 8 años en el 80, cuando Sendero Luminoso le declara la guerra al Estado peruano. Y recuerdo que efectivamente, ¿no? En todos los noticieros lo que teníamos eran asesinatos, ya cada tantos días habían apagones, derribaban torres de alta tensión, y uno vivía con ese miedo, con esa angustia, que, por ejemplo, a raíz de la escritura del guión recordé cosas que ya de alguna manera había borrado. Mi padre era periodista, me acuerdo que trabajaba en el diario Expreso y que yo lo acompañaba los fines de semana, pero los días de semana no, porque tenía colegio. Y me acuerdo que él, en esa época los diarios cerraban muy tarde, ¿no? Cerraban 3, 2, 3, hasta más, 4 de la mañana, no como hoy. Y yo recuerdo dormir, pero en una especie de limbo, y quedar realmente dormido cuando sentía la llave en la cerradura de mi casa. Cuando sentía que la llave entraba en la cerradura de la puerta, recién podía dormirme porque en ese momento estaba claro que mi padre había regresado, que había regresado vivo. Entonces, hoy que tengo 2 hijas, me pongo a pensar y digo, si eso ocurrió desde que yo tenía 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, es decir, que todas las noches, durante no unos días, ni unas semanas, ni unos meses, sino durante años, un niño de esa edad, entre los 7 y los 12 y los 13 años, vive con esa ansiedad, con esa inseguridad, con ese miedo, es algo que efectivamente nos afecta. O sea, definitivamente a mi generación, y estoy hablando, imagínense lo que ha sucedido en otras partes del país. Uno de mis mejores amigos vivía en Tarates, Carlos, ¿no? O sea, hay este señor que grita Carlos era su hijo, que era compañero mío del colegio. Entonces, yo hoy, como les decía, que tengo hijas de esa edad, me pongo a pensar y me imagino si mi hija durmiera en esa zozobra y en esa ansiedad
obviamente hay consecuencias que cargamos todos, ¿no? Y el hecho de escribir el guión, como les digo, es un tema que me ha tocado mucho, que ha tocado a mi generación. Y la pregunta era, ¿desde dónde, no? Una película no puede abarcar un tiempo tan grande. Una película debe de concentrarse en un hecho puntual y desde ahí, en todo caso, poder profundizar, ¿no? Y sentía que la captura de Abimael Guzmán fue, pues, definitivamente un punto de quiebre en el país, ¿no? La captura de Guzmán significa un antes y un después. Y sentía que no estaba reflejado eso en general en las artes y tampoco en el cine peruano, ¿no? Salvo pequeñas excepciones. Y me preguntaba por qué, por ejemplo, Colombia tiene, podría hablar creo que hasta de centenares, pero de películas que tratan sobre la guerra y el conflicto que ocurrió en Colombia, o la cantidad de películas que se han hecho en Argentina, en Chile, ¿no? En momentos complicados, donde han sido otros los contextos. Pero en el Perú no. En realidad, si uno se pone a repasar, son pocas las películas que tratan esto. Y es ahí donde digo, quiero tocar el tema, empiezo a investigar, a conversar con varios agentes del GEIN, de hecho con Cecilia nos juntamos, ¿no? A conversar con Bonilla, con Benedicto, conversé con 7, 8 agentes del GEIN, tratando de recoger un poco no solo la trama que los lleva a la captura, sino también recogiendo detalles y características no solo de Ardilla y Gaviota, sino de otros agentes para construir estos dos personajes, Zambrano y Gabriela, que en mi intención como director trataba de que reflejen algunos de los problemas que la sociedad peruana en ese momento tenía, ¿no? Por el lado de Zambrano, el hecho, vemos ahí en la película que tiene un hijo adolescente, la madre se quiere ir, se lo quiere llevar, y es un problema que tuvimos, ¿no? Muy fuerte. No solo muchas de las familias de la Sierra Sur del país y en general de diferentes ciudades del interior migran a Lima en una de las migraciones más importantes desde la de los años 50, viniendo a veces de repente el padre primero o la madre o el padre con el hijo mayor y generando esta separación en las familias con las consecuencias que esto tiene, sino también mucha gente en Lima se fue, sean de clase media, media alta o familias de la clase alta se fueron y ocurrió lo mismo, muchas familias no se fueron juntas, se fueron no por partes, muchas veces no se pudieron ir completas, entonces es un fenómeno que nos tocó y nos golpeó. Otro aspecto que trato en la película, que en este caso está llevado al límite obviamente, es que la gente Gabriela Coronado en la película, interpretada por Nidia, tiene un hermano militante de Sendero. Ahora, y el dilema, ¿no? El dilema que hay entre hacer lo correcto, entre hacer lo que se debe de hacer, y por otro lado tener el peso de la familia, de la sangre, ¿no? Es una decisión muy difícil entregar un familiar y sobre todo un hermano, ¿no? Con ese vínculo pues tan fuerte que es el de la sangre, pero por otro lado está el hecho de, ¿no? Drama, dilema que se desarrolla en la película, pero no tendríamos que llegar a un punto así de extremo. En general, yo que estudié, por ejemplo, en la Universidad Católica en los 90s y estaba muy cerca a San Marcos y me paseaba siempre por ahí, había mucha gente que era simpatizante de Sendero. Y podría ocurrir que estábamos conversando, tomando un café, tomando unas cervezas, y una parte del grupo de chicos simpatizaba con Sendero. Y se comentaba que algunos eran militantes de Sendero. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería ir un chico con el que te llevabas bien, con el que jugaba fulbito? ¿Lo debería denunciar? ¿Debería decir algo? 2 días después había un atentado, me sentía culpable, debía hablar. Entonces, ese es otro fenómeno que se vivió,
¿Qué pasaba cuando tu vecino, cuando un amigo tuyo, cuando un compañero de aula, cuando un profesor estaba próximo a las ideas de Sendero, simpatizaba con Sendero? ¿Cuál era tu posición? Era una situación incómoda, era una situación difícil de desentrañar, de saber el punto, qué era lo más justo, qué era lo que se debía de hacer, ¿no? Y un poco esa es mi idea como cineasta de ciertos temas, más allá de la trama policial, de que de estos tópicos y de que estos dilemas sean representados por los agentes de la película, ¿no? Para terminar, les puedo decir que el cine, así como las artes, tienen la posibilidad de lograr tocar ciertas fibras que a través de otros caminos es complicado. Lograr emocionar a la gente, lograr tocarla y de esa manera moverla. Creo que ese es el fin último del arte, lograr zamaquearte, moverte, tocarte y con eso generar un cambio, ¿no? Producir una reflexión, un debate, ¿no? Ese es, en todo caso, el cine que me interesa hacer. Así que los invito a todos ustedes, más allá de ver la película, a que hagan un esfuerzo por conocer nuestra historia, porque un país que no vuelve al pasado para recoger enseñanzas, que no vuelve al pasado y revisa lo que ha ocurrido, pues está lamentablemente condenado a que vuelvan a ocurrir. Eso, y decirles nuevamente que el periodismo, la escritura, el cine, para que pueda llegar y tener y tocar a la gente, tiene que ser hecho con mucha pasión, ¿no? Con la pasión que por ejemplo, nuestros dos héroes tuvieron para librarnos de ese flagelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente participación. Ahora sí, el decano dirigirá la rueda de preguntas enviadas por los alumnos. Tengo muchas preguntas y hay preguntas para Carlos, para Eduardo, Ardilla, Gaviota. Vamos a hacerlas rápido. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Para Carlos Paredes, ¿por qué cree usted que la policía demoró tanto en formar el Grupo Especial de Inteligencia? Bueno, porque no teníamos conciencia al principio de qué era Sendero Luminoso y porque también había desidia, hay que decirlo, de las autoridades, de la clase dirigente. Y yo creo que el esfuerzo del GEIN no fue ni una política de Estado, ni de gobierno, ni siquiera institucional de la policía. Fue el esfuerzo de un grupo de policías liderado por Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro, Valencia Girano y por supuesto todos los oficiales y suboficiales que lo conformaron. Pregunta para Carlos. Si usted tuviera que definir en 2 palabras a Abimael Guzmán, ¿cuáles serían esas palabras? Monstruo, la primera, y la segunda, un estafador. Pregunta para Gaviota, MacGyver de segundo ciclo. Gaviota, ¿quién cuidaba a sus hijos cuando usted estaba en todas esas operaciones? Bueno, pero en esa época yo era soltera, todavía no me había casado. Después de la captura me casé. Bien. Pregunta para Carlos Paredes, el AIME de primer ciclo. Actualmente muchos jóvenes se están interesando en el Movadef y hay compañeros que yo sé que están siendo infiltrados. ¿Qué opinas sobre esto? Reitero lo que dije, creo que la captura de Abimael Guzmán a mano del GEIN ha sido el golpe militar más contundente y estratégico contra Sendero Luminoso. Lo que nos falta todavía es darle el golpe en las ideas, ideológico. Y esa es tarea de todos, de los partidos políticos, de las universidades, del gobierno, pero sobre todo de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que estar informados para no dejarnos engañar. Pregunta para Carlos, alumno del séptimo ciclo. ¿Por qué cree usted que los fujimoristas se atribuyen la victoria de la captura de Guzmán? Ese es un tema
digamos, complejo, contextual. Efectivamente, Abimael cae el año 92 en el gobierno de Fujimori, pero creo que el proceso se incuba mucho antes. De hecho, el GEIN empieza el año 90, en marzo, cuando todavía Alan García era presidente, y ha continuado, ¿no? Sí es verdad, ya no hay que ser mezquino en eso, que Fujimori hizo algunas cosas, sobre todo con los ronderos, con el trabajo en las comunidades campesinas, y sobre todo con esta decisión política de ir, por ejemplo, yo recuerdo clarísimo, lo cubrí como reportero, de ir a San Marcos y pintar él mismo en fin, los lemas rojos de Sendero, etcétera, y recuperar un poco la autoridad. Sin embargo, creo que también cometió errores garrafales. El principal es confiar en este tipo Montesinos, que terminó siendo un gran cleptócrata y lo engañó. Él tiene responsabilidad política por eso y también responsabilidad penal, por eso está preso. Pero creo que acá no hay ni blanco ni negro, hay matices que tendremos que valorarlos en su contexto general. Brenda Guamán, de octavo ciclo para Ardilla. ¿Qué opinión le merece que la senderista Marta Huatay pueda seguir ejerciendo como abogada si fue una terrorista tan sanguinaria? Bueno, en todo caso, al Colegio de Abogados a quien le compete pronunciarse al respecto, ¿no? Es profesional y creo que nosotros no podemos hacer nada desde el punto de vista legal, sino el colegio. Pregunta para Eduardo. Eduardo, ¿qué es lo que usted quiere transmitir con su película? ¿Realmente le interesa que los jóvenes sepan sobre el terrorismo o es para entretener? Bueno, como decía ahora en la locución, creo que si bien es cierto el cine en general es un medio de entretenimiento, uno de los más grandes del mundo, ¿no? Es una industria gigantesca, creo que también uno tiene la oportunidad con sus películas de poder tocar ciertos temas que sean importantes, trascendentes para la sociedad, para el país en el que vive, y de esa manera que la película logre, sí, entretener efectivamente, pero a la vez lograr generar un debate y una discusión, ¿no? En el caso de la hora final sucedió algo poco común, ¿no? Terminada la mayoría de funciones, la gente se ponía de pie y aplaudía, cosa que, digamos, sucede en el teatro porque están los actores, pero en el cine está el ecran negro, ¿no? Pero sin embargo había una emoción, una cosa muy fuerte, ¿no? Acá lo hemos vivido con Ardí, con Gaviota, y que se ha replicado en el RIMAC, en San Juan del Lurigancho, en Comas, en Los Olivos, en Miraflores, y veía eso y decía, efectivamente, ¿no? Este padre va a salir, va a conversar con el hijo, y veía mucha gente joven, así que yo creo que el cine efectivamente puede lograr eso, ¿no? Generar un debate y una discusión constructiva. Karime, de segundo ciclo para Eduardo. Cuando Gabriela Coronado se reencuentra con su hermano y ambos dicen un diálogo en quechua, ¿por qué no se subtituló eso en la película? Yo no entendí nada. Son dos frases y la razón es la siguiente. Ella no sabe que él está en Lima, de hecho, ¿no? Lo va siguiendo hasta que lo encara, lo llama, conversan y ella lo que le pregunta es, ¿qué sabes de mi padre? Y le dice, no sé nada. Y luego hay un segundo texto. ¿Por qué mi decisión, primero, de que el hermano no le conteste en quechua? Es la siguiente. Creo que justamente él, que estaba fanatizado por Sendero y absolutamente, ¿no? Se ha hablado toda la noche de esto, a tal punto que hablar en quechua era hablar en el idioma, si queremos decirlo, de las emociones. Era hablar en el idioma de la tierra. Y él se resiste. Él mantiene el español y ella quiere entrar por ese lado. Ella luego le hace la repregunta y él dice hace tiempo que no lo veo, ¿no? En ese punto a mí me resultaba más interesante generar un interés, una intriga
acerca de quién era, ¿no? Podía ser un ex enamorado, un ex novio, un amigo, y que de a pocos en la película el espectador fuera armando este rompecabezas. Y hay una pregunta más para ti, parece que todos han visto tu película. Kevin López, de Cuarto Ciclo, dice, esta película significa definitivamente un cambio en su carrera, porque usted se dedicaba a hacer comedias ligeras, de cualidades, no se entiende, como Mañana te cuento, Bolero de noche. Esto es todo un cambio. ¿Va a seguir así o seguirá con sus comedias ligeras? Creo que no ha visto las películas anteriores, pero le podría recomendar ver, por ejemplo, El Evangelio de la Carne. Es una película que trata un poco sobre la Lima de hoy, justamente una Lima que es consecuencia de la época que se vive en la hora final, una Lima desbordada, caótica, en la cual hay 3 historias que se juntan. Así que lo invito a que lo vea y que se informe. A Gaviota. Pregunta Gaviota, ¿por qué se desarmó el GEIN? ¿Por qué no continuaron? Bueno, pues el comando no, vio por conveniente de separarnos, pues nos mandaron a otro lado con Coronel Jiménez, porque en este país ser bueno es malo. Entonces vieron que teníamos proyectos más adelante y nos cortaron las alas, porque teníamos para dar más. Es difícil de entender un grupo de inteligencia tan exitoso que le había dado al país una victoria tan importante y de la noche a la mañana los desactivan. ¿Qué explicación realmente tienen ustedes? Ninguna. Hasta el día de hoy queremos saber ¿Tal vez por qué. Ardi? No, ninguna esta vez. Hasta hoy en día, 25 años después, no sabemos por qué se desactivó el GEIN. Así de simple. Y hay mucho trabajo por hacer. Claro. Pregunta para Carlos Paredes, última pregunta, dice, ¿cuánto tiempo te tomó la investigación para este libro y te sientes satisfecho totalmente con los resultados? Tuve la suerte de ser un reportero muy joven el día que capturaron a Abimael Guzmán y me tocó cubrir esa noche de sábado, me acuerdo, día de clásico, ganó la U, ¿no? Y me quedé hasta las 6 de la mañana en la puerta de la prefectura junto con la prensa que ya sabía de esta captura. Abimael Guzmán había sido trasladado a la oficina del jefe de la DINCOTE. Y bueno, desde ahí inició mi relación con la captura, luego conocí a los jefes del GEIN, a muchos policías del GEIN, y yo diría que mi carrera me permitió conocer detalles y en los últimos años escribí un libro sobre el ex jefe del GEIN también, donde descubrí algunas cosas que habían sido mito y que luego tenían una historia verdadera detrás. Y bueno, como ha dicho Eduardo, a raíz de su proyecto de película, Sergio Vilés de Planeta me propuso hacer el libro con la idea precisamente de que los jóvenes conozcan también al detalle el trabajo de los policías que lograron esta hazaña, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Démosle un gran aplauso porque en realidad hemos tenido información de primera mano. Pero no solamente hay que escucharlos, hay que leer los libros, porque en los libros la información está mucho más completa y en realidad el libro de Carlos Paredes, La hora final, es delicioso. Cuando uno empieza a leer no puede dejarlo y toda la historia, todos los detalles que están aquí. Carlos ha tenido la gentileza de traer 3 libros que los va a regalar en este momento, pásenselo por favor, y por supuesto se los va a obsequiar a aquellos que han estado atentos. Tiene unas preguntas, las va a hacer y el que tiene la respuesta viene y se lleva un libro. Adelante, Carlos. A ver, primera pregunta, ¿qué eran las cartas de sujeción que Abimael Guzmán le pedía a sus seguidores? ¿Qué eran las cartas de sujeción que Abimael le pedía a sus seguidores? Ahí viene un alumno. Muy bien, venga usted, venga, rápido, rápido. Se acaba el mundo, corra, corra. A ver, ¿cómo se llama usted? Me llamo Gianfranco. Muy bien. ¿Qué eran esas cartas de sujeción?
Estas cartas eran las que daban, bueno, se las daban a todos los que pertenecían a los que querían pertenecer, donde ellos ofrecían su vida para el partido. Okay. Se comprometían. Allá, vaya a recoger su libro. Carlos, ahí está el lapicero para que lo firme. Muy bien, Carlos Paredes en su exposición lo dijo claramente. Abimael le pedía a sus seguidores que se comprometan y que estén dispuestos a dar su vida. Así que tenían que firmar cartas de sujeción diciendo, yo puedo morir, estoy dispuesto a morir por el partido. Muy bien. Muy bien, Carlos. Segunda pregunta y segundo libro. Vamos, pónganse listos y vengan rápido. A ver, una fácil. ¿Qué significa GEIN y quién fue su fundador? Qué fácil. Allá viene una chica. Venga, 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 venga. ¿Su nombre? Merly. ¿Qué significa GEIN? ¿Quién fue el fundador? Es Grupo Especializado de Inteligencia y el Benedicto Jiménez. Grupo Especializa. Especial de Inteligencia. Vaya por su libro. Muy bien. Ahí está una foto histórica. A propósito, observen la foto. El policía que es alto con el pelo blanco, él es Benedicto Jiménez. Él es Benedicto. Y por supuesto, adelante está el general Marco Miyashiro y... ¿Quiénes más? A ver, identifícalos. El tercero es hoy el general Valencia Irano, el siguiente otro general, Fernández, quien le sigue es un coronel ya en retiro, la señorita que está atrás, conocida como Morocha, Elena, el que está atrás inmediatamente es un coronel de apellido Zúñiga, el que le sigue Vicente Tiburcio, Olivos, y mi promoción, el más viejo de mi promoción, tiene como 80 años creo, también es del GEIN. ¿Dónde se hizo esa foto? Eso es en el museo que se tiene en la Dirección contra el Terrorismo. Hay un museo. Hay un museo. ¿Está abierto? ¿Podrían ir? Sí, el museo está abierto, pueden visitar los días que gusten para allá. Magnífico. Carlos, el último libro. Ok, vamos a hacer una pregunta un poquito más rebuscada. ¿En qué año se hizo público el famoso video Sorba el Griego? ¿En qué año se hizo público? ¿Está subiendo un profesor? Ah, no. ¿En qué año? ¿En qué años apareció Sorba el Griego? Ese video que les permite. Ahí viene una alumna, viene. Regina. Regina, Sorba el Griego, Abimael, bailando. ¿En qué año? 1992. Ahí viene un alumno. Corra. Dese prisa. No vale adivinar, ¿ah? En 1992 fue la captura. 1991. Correcto. Vaya por tu libro. Muy bien. 1991. Ahí los identificaron a todos. Al año siguiente los capturaron. ¿Alguna vez le preguntaron a Abimael por qué le gustaba Sorba el Griego? No. Nunca. Aquella vez yo era alférez y la cosa era diferente, ¿no? Había otra... Ese es el famoso video en el año 1991. Sí. Bien, un nuevo aplauso para todos nuestros invitados, para Carlos, que ha tenido la amabilidad de traernos los libros. Invitamos ahora al decano a hacer un reconocimiento especial a nuestros invitados. Entregarle este diploma a Carlos Paredes es una enorme satisfacción porque no solamente es un colega, un buen amigo, sino también un profesor de la facultad. Carlos recibe este diploma de reconocimiento académico por tu participación en la semana del 12 aniversario y por la extraordinaria conferencia que nos has ofrecido. Felicitaciones. Muchas gracias. Aquí hay un diploma muy hermoso con una fotografía tuya y todo el auditorio atrás. Muchas gracias por venir, muchas gracias por hablarnos de tu película y te deseamos éxito en la carrera y que ojalá puedas continuar haciendo este tipo de producciones. Diploma de reconocimiento académico a Eduardo Mendoza por su distinguida participación
en el 12 aniversario de la facultad. Aplausos, chicos. Como ustedes verán, es un diploma diferente y lo hemos preparado no solamente para darle nuestro reconocimiento, sino para decirles a los policías del GEIN, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, a su sacrificio, tenemos este país. Comandante Julio Becerra. Comandante, reciba usted este diploma. A los defensores de la democracia en los 25 años del inicio de la pacificación del Perú. Diploma de honor y reconocimiento al comandante Julio César Becerra Cámara. Muchas gracias a usted por su trabajo tan dedicado. Aplausos, chicos. Igual, este diploma dice honor al GEIN histórico, defensores de la democracia 2017, diploma de honor y reconocimiento a Ana Cecilia Garzón Pérez, integrante del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, por su valor y dedicación para lograr el objetivo.